Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es jueves. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Y mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente como consecuencia de estudiar la palabra de Dios conmigo. Espero también que ustedes se encuentren bien de salud y que el Señor esté operando en su vida. La palabra perfecta. La palabra perfecta es el tema de hoy. Normalmente cuando yo comparto con ustedes un pasaje, no les leo un pasaje largo o como extendido o algo así. Pero hoy lo voy a hacer porque el pasaje forma una unidad completa, una unidad como íntegra. Entonces no puedo separar un versículo de otro para que este pasaje fluya como el Señor quiere que fluya. ¿Me entienden? Se encuentra en el Salmo 19. Y voy a empezar con el versículo 7. La palabra perfecta de Dios, hermanos. Escuchen muy bien. Les voy a leer el pasaje primero y luego voy a explicarles varios aspectos del pasaje. No todos por falta de tiempo, pero les pido que ustedes me sigan y que ustedes realmente terminen hoy apreciando mucho más la preciosa palabra de Dios, hermanos, que da testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empezando con el versículo 7, el Salmo 19 dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos, hay grande galardón. Wow, hermanos, este pasaje es increíblemente repleto de cosas útiles y de cosas animadoras para nosotros, los hijos del Señor. Las personas que no conocen al Señor jamás se fijarían en este pasaje tan maravilloso. Pero hermanos, yo les digo que este pasaje es como un mino de oro, es como un mino de oro. Vamos a analizar algunos de los conceptos expresados hoy. No tenemos tiempo para hablar de cada cosa incluida aquí en este pasaje por falta de tiempo, pero ni modo, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos ahorita. La ley de Jehová es perfecta, o sea, no contiene errores, no contiene contradicciones. Los enemigos del Señor se burlan de la Biblia diciendo: la Biblia realmente es una fábula, es cuento de hadas, cuento de viejas o algo así. Realmente hay leyendas y contradicciones y hay mentiras. No, hermanos. Como cristiano, si yo he observado una cosa en mi vida, después de haber leído la Biblia en su totalidad varias veces, la Biblia es la verdad. Este libro es capaz de transformar, de convertir el alma de uno. ¿Cómo? La palabra del Señor nos revela nuestra necesidad de un Salvador y también la palabra de Dios nos revela la identidad y la obra y el poder perdonador del Señor. Entonces es cierto, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Yo recibí a Jesucristo experimentando la conversión cuando yo estaba leyendo la Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, cuando yo andaba en el mundo, ustedes pueden decir lo mismo, estoy seguro de eso. Cuando ustedes vivían en el mundo, ustedes no tenían pensamientos profundos respecto a las cosas espirituales. Ustedes no buscaban entender la profundidad del amor de Dios, de su carácter, de su misericordia, ni se fijaban en tales cosas. Andábamos como personas sencillas, simples, pero empezamos a pensar más profundamente cuando el Señor llenó nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, ¿verdad? Dejamos de
vivir de manera como sencilla o algo así, pensando y meditando más profundamente en la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Es cierto, cuando entendemos la palabra del Señor y cuando basamos nuestra vida en los preceptos expresados en la palabra, tenemos más alegría. ¿Por qué? Hay varias razones, porque realmente el Señor nos bendice cuando obedecemos, pero para mí el aspecto más positivo tiene que ver con el hecho de que podemos experimentar bastante alegría como consecuencia de haber evitado las consecuencias duras del pecado. No es necesario que el Señor nos castigue, no es necesario que el Señor, ¿verdad?, nos juzgue cuando nosotros estamos andando en rectitud, basando nuestros pasos en la palabra del Señor. Y así tenemos más alegría, más gozo, porque estamos andando lado a lado con el Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es cierto, cuando leemos la Biblia aprendemos más de Dios, aprendemos más de nuestro Salvador, aprendemos más de nuestro hogar eterno. Entonces la Biblia alumbra, o sea, la Biblia nos abre los ojos para que tengamos una mayor comprensión o un mayor entendimiento del Señor, ¿verdad? Pablo habla de la importancia de buscar conocer a nuestro Salvador profundamente. Es imposible que lo hagamos si no estamos pasando tiempo en la Biblia. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es como la reverencia. No vivimos pensando, ay, Señor me da miedo. No, hermanos, la Biblia no habla de eso. Habla de la reverencia y el respeto, la admiración que tenemos al Señor, ¿verdad? El Señor es digno de nuestra admiración. El Señor es digno de nuestra reverencia, de nuestro respeto, de nuestra obediencia, hermanos, de nuestro amor, ¿verdad? Y entre más entendemos del Señor, más reverencia vamos a desarrollar en nuestra vida, ¿verdad? Y también la reverencia del Señor es eterna, porque el Señor es eterno. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor jamás nos juzga, el Señor jamás nos castiga injustamente, ¿verdad? El Señor utiliza los preceptos de su palabra para controlar nuestro comportamiento si es que estamos entregados al Señor, y cuando nosotros nos apartamos del Señor, el Señor nos corrige bíblicamente también, ¿verdad? Y el Señor tiene una variedad de maneras de castigar a nosotros cuando nosotros pasamos a la rebeldía, pero el Señor utiliza el estándar de su palabra para implementar, digamos, el castigo que nos hemos merecido. Versículo 10, ¿verdad? Dice así: deseables son más que el oro. Hermanos, el oro es un metal muy precioso, pero su valor es temporal. Cuando una persona adinerada muere, ¿qué pasa con su oro, con su plata, con su dinero, con sus riquezas? Otra persona las recibe. En muchos casos, otra persona también despilfarra las riquezas de uno también. Entonces, realmente, la Biblia está diciendo en el versículo 10, deseables son más que el oro. Los preceptos del Señor valen más que el oro, porque son preceptos eternos, tienen un valor eterno. El oro tiene un valor temporal en términos de la vida de uno. Deseables son más que el oro. Entonces, hermanos, ¿qué nos importa más? ¿La palabra de Dios o el dinero? ¿Saben qué, hermanos? Si somos honestos, ¿cómo vamos a contestar? El oro, hermano. Pero ¿saben que realmente no debería ser así? Una persona tal vez espiritual va a decir, pues, a mí me importa más la palabra, pero en algunos casos hay bastante como hipocresía también. La palabra de Dios tiene un valor incalculable porque es el mensaje que el Señor nos ha dado respecto a la venida de Jesucristo. Nos revela nuestra necesidad de un Salvador
nos revela la identidad del Salvador y nos revela cómo el Salvador nos ha dado la capacidad de reconciliarnos con el Dios del universo para que podamos pasar la eternidad con Él en el cielo. La palabra de Dios, entonces, hermanos, tiene un valor incalculable. Hay personas, especialmente personas que no son cristianas, que piensan que la palabra de Dios realmente es un libro cualquiera. Es un libro como cualquier otro libro, ¿verdad? Tiene historias y fábulas y leyendas, mentiras, contradicción, errores. No, hermanos. La palabra de Dios es perfecta. Y si nosotros no aceptamos esa premisa, porque la estamos estudiando y leyendo en primer lugar, ¿verdad? Debemos tener una confianza completa en la palabra del Señor. Respecto a los preceptos de la Biblia, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios en el corazón es dulce cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, hermanos. Hay una alegría, hay un gozo indescriptible, hermanos. Es cierto. Y es un gozo que yo he experimentado. Me imagino que muchos de ustedes, si no todos, lo han experimentado también. Continuando, versículo 11, el último. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, el Señor utiliza su palabra para corregirnos, para guiarnos también, ¿verdad? A veces nos apartamos del Señor. El Señor, a través del ministerio del Espíritu Santo, utiliza su palabra también para recordarnos de nuestros errores, para que nos podamos arrepentir, ¿verdad? Entonces, continuando, tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Hay una gran recompensa. Cuando andamos conforme a la palabra del Señor, encontramos vida eterna, evitamos las consecuencias del pecado, avanzamos espiritualmente, nos hacemos más útiles en las manos del Señor, nos llevamos mejor con los demás, buscamos ordenar nuestros pasos en los preceptos que el Señor ha establecido para que el Señor nos pueda utilizar. Las recompensas son múltiples. La Biblia nos ofrece recompensas que el oro no nos puede recompensar. Entonces, hermanos, la vida espiritual es mucho más importante que la vida económica. Es cierto, ¿verdad? No podemos servir a dos maestros. No podemos servirle al Señor y al dinero, ¿verdad? Cuando andamos con el Señor, conforme a las cosas establecidas y mencionadas ya en el devocional de hoy, nuestra vida experimenta una gran transformación. Hay un gran cambio de prioridad respecto a nuestra mente, a nuestro corazón. Buscamos vivir conforme a lo establecido por el que murió por nosotros, en vez de darnos a las cosas mundanas que nos rodean, que nos contaminan y que nos estropean. Amén. Confíen en la palabra, pasen tiempo en la palabra. Busquen al Señor en la palabra. Busquen entender la magnitud de su gran amor, un amor bien expresado cuando Él mandó a Cristo para morir en la cruz por nosotros. Hermanos, la Biblia es una maravilla, ¿verdad? En la iglesia, cuando yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia en su totalidad? Es bien raro que se alcen más de 2 o 3 manos. Hermanos, los de ustedes que no están leyendo la Biblia se están privando de muchas bendiciones y también de una vida espiritual más gratificante. El Señor quiere que ustedes experimenten las cosas mencionadas en este pasaje, pero todo depende de nosotros, depende de nuestra actitud respecto a la palabra y también si nosotros realmente tenemos fe, si nosotros aceptamos los preceptos mencionados, implementando los preceptos en nuestra vida va a experimentar un gran cambio y también vamos a ser más útiles en las manos del Señor. Amén, hermanos, bendiciones. Entonces voy a terminar ya en oración. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra, por lo precioso que es. Y te pido, Señor, que cada cristiano, que cada miembro de la iglesia, que cada
padre de familia de la escuela, Señor, acepte la verdad del mensaje de hoy, pero Señor, si nosotros somos oidores sin hacer, sin ser hacedores, de nada sirve, Señor. Te pido, Señor, que nosotros aceptemos y que nosotros apliquemos los consejos de hoy, Señor, para que tú los puedas utilizar. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Dios mediante. Estaremos aquí otra vez mañana. Bendiciones, hermanos. Que el Señor los bendiga.